Hola, hola mis queridas amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa en iQuad. Hoy les vamos a presentar desde IM Variedades cómo elaborar una taza decorada. Vamos a comenzar. Los materiales a utilizar son medias perlas. Tenemos medias perlas un tamaño mediano y un tamaño más chico. Vamos a usar también ñandutí, en este caso para esta taza específicamente. Este es opcional. Vamos a utilizar también alambre dulce. También es opcional dependiendo de la decoración que le vayamos a colocar. La pega para colocar las medias perlas, que es una pega especial, strass también, que le vamos a poner a esta taza, y las pinzas que necesitamos para poder trabajar el alambre dulce. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a tomar cada una de las medias perlas y vamos a ir colocando, pegando una por una. Con la pega especial, tengo que decirles que esta taza debe estar lisa totalmente, haber sido ya limpiada, que no tenga ningún tipo de sucio para que puedan las perlas ser pegadas limpiamente sobre la misma. Y vamos a hacer todo el borde de la parte superior con las perlas y la vamos pegando una a una. Posiblemente la taza se vaya a ensuciar un poco con la goma, pero posteriormente podemos pasar algodón y alcohol y podemos limpiar. Como pueden ver, se parece que se demorara mucho, ¿verdad? Pegando una por una, pero ese es el procedimiento. ¿Por qué el procedimiento? Porque es una a una la que tenemos que colocar. No vienen todas en línea. Les recuerdo que esta pega es resistente al agua 100%. Todas las que son para pegar mercería, cerámica, vidrio, son 100% que se pueden mojar. Y eso cuando vayan a comprar una de ellas, cuando vayan a comprar en la mercería deben preguntar que si son 100% resistentes al agua. Porque si usan una cola cualquiera, se les va a caer cuando laven la taza. Y lo importante es que la misma pueda ser usada para el café, para el té, pueda tener los usos que tiene una taza normal. Entonces vamos a ir colocando cada una de ellas. Como ustedes pueden ver, yo solamente estoy utilizando perlas de color blanco, pero podemos también tener la opción de colores. Todos estos materiales recuerden que los pueden conseguir donde venden mercería, materiales para hacer billutería. Yo hoy voy a elaborar la misma colocándoles ñandutí en el centro, pero pueden ser también pintadas, es decir, le podemos colocar algunas figuras con marcador indeleble, que esa es otra técnica. Bueno, como pueden ver, ya vamos a terminar la primera línea, que es lo que nos interesa hacer. Vamos a hacer una sola línea, pero ustedes le pueden colocar una segunda línea o le pueden poner más. Todo lo que se quiera hacer de creatividad se puede lograr. Esta taza la podemos usar para regalos, por ejemplo. Es muy linda para colocar también, aparte de tomar café o té. La podemos usar también para poner lápices. Es importante que cuando vayan a comprar estas perlas, ustedes vean que ya en su mente qué quieren hacer. Fíjense que acá ya vamos a terminar esta línea. Ustedes, después de que coloquen todas las líneas de perlas, van a van a poner la derecha. Es decir, si les queda un poquito torcido no hay problema porque todavía el pegamento no se ha fijado bien. Este pegamento se fija bien después de 15 minutos. Lo recomendable también es que cuando hagan una taza así con perlas, se deje por lo menos un día sin lavar, sin colocarle agua. ¿Por qué? Porque hay que dejar que pegue bien el pegamento, es decir, que se fije bien para que ya posteriormente puedan usar con agua sin problema. Ahora vamos a hacer el pegamento de ñandutí, vamos a colocarlo en el centro. Como pueden ver, yo lo quise hacer, esto es los colores de la bandera de Paraguay, pero hay muchos tipos de colores y cualquiera de ellos pueden usar.
le vamos a poner al ñandutí el pegamento, porque también pega tela. Y yo, por ejemplo, quiero colocarle alrededor otras piedritas de colores, eso es opcional. Y les voy a poner un strass de colores, si ustedes quieren ponerle el strass, y si no, simplemente lo dejan con solo ñandutí. Así vamos a ir colocando los strass alrededor del ñandutí, pero esto es opcional si queremos colocarle alrededor del ñandutí como para que resalte más, o simplemente dejamos solo el ñandutí sobre la taza. Yo les voy a mostrar cómo va a quedar ya al final, cómo quedaría con un ñandutí. Fíjense cómo pegamos acá todos los strass, esto también se llama strass, alrededor del ñandutí de colores. En este caso yo estoy mostrando un diseño de, otro modelo, pero cualquier diseño que puedan ustedes colocar, no hay ningún problema. Esto ya se refiere a la creatividad de cada uno o lo que se quiera hacer, o de acuerdo también si es un pedido a lo que el cliente quiere. Una vez que terminemos ya colocar el ñandutí y colocarle los strass alrededor, podemos usar alambre dulce para el asa de la taza. ¿Por qué? Porque con el alambre dulce nosotros podemos colocarle otras perlas al asa de la taza para hacerla de otra forma, es otro modelo, pero yo en este caso quise mostrarles también con el marcador indeleble. Este tipo de marcador se consigue en las librerías. Siguiendo el tema del alambre dulce, ¿verdad? Fíjense que yo acá tengo estas bombillas que también las pueden conseguir en IM Variedades, que son elaboradas con alambre dulce. Este mismo tipo de alambre lo podemos poner en el asa de las tazas, con pepitas, así como lo pueden ver ustedes, que se llaman cuentas también. Entonces, este diseño, como yo lo tengo acá con cuentas, puede ser elaborado, puede ser colocado acá, utilizando alambre dulce y utilizando las pinzas correspondientes, que son las herramientas que se necesitan para poder ir doblando el alambre. Mi emprendimiento se llama IM Variedades. Tengo 3 años con el mismo desde que ha sido fundado acá en Paraguay. IM Variedades es para que las personas puedan conseguir cualquier tipo de accesorio, regalo, presente. Tengo pulseras, collares, anillos, tengo cualquier tipo de billutería, accesorios para damas y caballeros también, como por ejemplo cintillos, vinchas, bufandas. También tenemos las tazas, las bombillas decoradas, que son muy usadas acá en Paraguay para el tereré y el mate. Mi taller está en mi propia casa. Me pueden contactar 0992-959-189 vía WhatsApp. En Instagram estoy como m_variedades y en el Facebook estoy como Ingrid Vivas, mi nombre y mi apellido. Allí mismo figuran todos mis materiales y todo lo que es el negocio. Yo me enteré por las redes sociales, justamente por el Instagram, ¿verdad? Y una vez que vi allí, pues indagué también en el canal, en el YouTube, y bueno, pude conseguir inscribirme, esperando si me llamaban y poder asistir. Bueno, amigas y amigos, espero que les haya gustado, que haya sido de mucho provecho y aprendizaje, y les espero nuevamente en el nuevo programa de AICUA. Muchas gracias.